Hola, hoy vamos a conversar con el doctor León Cohen, él es psiquiatra, psicoanalista además y parte de la Sociedad de Psicoanálisis de Santiago, APSAN. Queremos agradecerle que nos acompañe en CNN Chile y lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cuál cree usted que son los principales problemas de salud mental hoy día presentes en la pandemia, algunos de los cuales no se ha hablado necesariamente mucho o no le hemos puesto suficiente atención? Buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad, efectivamente, uno de los temas que se viene, que ya está ocurriendo en la pandemia de salud mental, desde diferentes sectores se ha estado poniendo atención en el tema. Por supuesto que uno de los estados emocionales más predominantes es el de miedo, ¿cierto? Y de hecho, por un lado, el Ujú, miedo es conveniente para que la gente pueda seguir las normas, las restricciones, ¿cierto? La cuarentena, pero también genera síntomas. Los estados angustiosos, depresivos se han duplicado, triplicado, ¿cierto? Las personas con alteraciones psiquiátricas, muchas se han desestabilizado. Eso hace que ha ujú. aumentado el consumo, digamos, de ansiolíticos, de antidepresivos, el consumo de alcohol, también el que se haga más patente la irritabilidad y la violencia intrafamiliar, los conflictos entre las familias. Y las sensaciones depresivas se manifiestan sobre todo, y no sé si ustedes se han advertido, en que la gente se ve como cansada, lo cual no es ninguna cosa Sí, original sí. decirlo, porque en realidad se ve cansada, entonces es un tipo de depresión Ujú, en que esas depresiones como la que tienen los niños que están como hospitalizados, o la gente que ujú. está hospitalizada mucho tiempo, que es una mezcla del peso de una especie de resignación, de desesperanza, de incertidumbre, que en Señor realidad Cohen, nadie puede proyectar las cosas. ¿cuánto nos Sí, está adelante. afectando no solo el no estar físicamente con muchos de nuestros familiares y amigos, sino también la forma en que nos estamos comunicando? Por ejemplo, en esta entrevista, para contarle a la gente, yo no lo veo a usted, usted no me ve a mí, estamos en lugares distintos. La esencia de una entrevista, sobre todo en televisión, es el cara a cara, ¿no? El poder verse y muchas veces la mayoría de ellas estar en el mismo lugar. Y esto, si uno lo lleva a las relaciones humanas, ¿en qué dimensiones nos estamos relacionando y cuánto afecta también esto, esas relaciones y también nuestra salud mental? Sí, esto es parecido a las relaciones epistolares del siglo XIX, en que yo le estoy escribiendo a usted, pero yo me la imagino a Claro. usted, y usted me responde a mí con una carta en que usted me imagina o supone como soy yo, ¿cierto? Y el único problema que en ese tiempo había un tiempo de meses entre carta y carta, y ahora es un asunto, digamos, de segundos. Yo tengo la ventaja que me la puedo imaginar a usted, mientras que usted probablemente me imagina menos a mí, porque me ubica menos. Entonces, igual es una ventaja No, lo para vi mi cuarto. cerebro. Bueno, pero mi cerebro por lo menos está más cómodo para poder inventar una presunta entrevista Claro. presencial. Así que Ujú. estamos viviendo en Quiero un mundo de dos preguntarle, sí, dimensiones. sí, eso quería preguntarle, ¿cómo es eso de que estamos en un mundo de dos dimensiones y cómo nos afecta? Claro, bueno, afortunadamente, y eso ya lo había dicho Matrix hace tiempo, la película Matrix, Sí, como la pues. realidad es un invento de nuestro cerebro, en realidad podemos acostumbrarnos a un vínculo que no tenga las características, digamos, de las cuatro dimensiones clásicas. Lo que sí hay un tema, digamos, con la falta de contacto físico. O sea, podemos conversar Mm, a la distancia. De hecho, con las décadas de los teléfonos celulares, la gente se acostumbra a hablar con los demás que pueden estar a miles de kilómetros de distancia, ¿cierto? A través de un ajá, celular o incluso verse en la pantalla, pero el tema del contacto físico, eso es un alimento sí. que es imposible de poder evitar y sin embargo la sociedad moderna tiende como a quedar como en un plano más secundario. En este momento, Mm, incluso con las personas más cercanas, ese contacto físico que es tan esencial como lo vemos, por ejemplo, en los primeros años de vida, en lo que se llama el apego, pero que se ujú. mantiene como una necesidad importante toda la vida, estamos como faltos de eso.
Y seguramente eso también está influyendo en que la gente ande un poquito como apagada. Sí. Así Señor que, Cohen, quisiera ir a un punto que tiene que ver con que hemos hablado mucho de los problemas de salud mental, no sé si lo suficiente, probablemente no, pero hemos hablado de los problemas de salud mental en cuarentena, pero uno se pregunta también qué problemas de salud mental crea luego o se revelan, tal vez no los crea, pero se revelan con el desconfinamiento, cuando se vuelve a una normalidad que no es la anterior, a un estado de las cosas que es diferente y después de haber estado mucho tiempo encerrados. Algunos dicen que hay gente que no les gusta ya salir, otros dicen que les cuesta restablecer vínculos. ¿Cuáles cree usted que son los nuevos problemas, los nuevos desafíos de salud mental en el desconfinamiento? bueno, en efecto, el confinamiento y el desconfinamiento influyen en las personas dependiendo de sus estructuras de personalidad. Por ejemplo, hay personas que son más Ujú. introvertidas, más calladas, más aisladas, que están felices con la cuarentena y felices con el confinamiento, y ojalá que se prolongara, digamos. Y hay otras personas que son más sociables, que necesitan más el contacto con los demás, que están desesperadas con el confinamiento. Ahora, el desconfinamiento, que va a tener que ser algo muy como de a poco y además muy como Sí, yendo hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Y además tampoco no ujú, global, sino que yendo como por zonas, es claro. inevitable que todos vamos a dar un paso fuera de la casa con miedo, porque las características de Mm, lo que estamos viviendo es muy diferente al estallido social, en que uno podía ver dónde estaba el peligro y uno podía ver, digamos, la lucha entre sectores, digamos, claro. que estaban en conflicto y tenía muy claro además de qué se Mm, trataba. Ahora salimos a sí, una calle que no sabemos, ¿cierto?, donde el virus va a estar. con Quizás incertidumbre. suponemos que menos. Tenemos una incertidumbre, tenemos una situación que es un ser amenazante que no vemos, pero que está en lugares que no podemos adivinar claramente, que se Mm, nos mete en el cuerpo, claro. que se replica en nuestro cuerpo y que nos destruye. Eso nos acerca a angustias de tipo psicótico. Entonces, el Mm, desconfinamiento no es salir a un espacio libre ya donde el enemigo ha sido derrotado, sino que solamente donde las probabilidades de enfermar se han reducido, pero no son sí. absolutas y tampoco son tan certeras. Por lo Señor tanto, Cohen, va sí, a haber miedo. ujú, Sí, sí. cierto, Quiero Nela. llevarlo a otro ámbito que tiene que ver con su evaluación respecto del plan de salud mental que dio a conocer el gobierno. ¿Qué otras cosas cree usted que se debieran implementar en una estrategia nacional de salud mental en este contexto? Y además, ¿qué consejos nos podría dar de autocuidado también? O sea, yo creo que un tema como la pandemia, que supera lo del estallido social, es un tema país, no es un tema de gobierno. Y el gobierno se ha Mm, demorado en tener como esta concepción clara. Con el tiempo ha ido de a poco abriéndose más a eso. Y por lo tanto, es toda la nación la que tiene que intervenir para enfrentar los problemas tanto de salud pública como económicos, como sociales, como culturales, etcétera, que se están produciendo y se van a seguir produciendo en el país. Por lo tanto, el tema de la salud mental va a tener que también hacer un empeño en el cual el Estado, el sector público, el sector privado y todos los ciudadanos vamos a tener que colaborar en esto. Esto significa, en primer lugar, de que la comunicación a diversos niveles de la sociedad va a tener que ser como abierta respecto a los estados emocionales que ha implicado esto para el individuo, para la pareja, para la familia, para los barrios, ujú, ¿cierto? Para las comunas, para las claro. regiones. Y por lo tanto, en ese plano, yo creo que, y es una cosa que de a poco también el gobierno ha empezado como a tomarlo en cuenta, este es un problema que tiene que ser visto a nivel de comunas. Por eso los alcaldes han sido tan importantes. Esto tiene que ser visto a nivel de barrios, a nivel de calles incluso. En la medida que los vecinos puedan comunicarse, las familias se comunican, los vecinos se comunican, las municipalidades intervienen en lo que es la situación de angustia,
de necesidad, de precariedad, ¿cierto? De Ujú. desesperación, también los momentos de agresividad, todo eso las municipalidades tienen que estar encima de eso. Y por lo tanto yo creo que aquí tiene que ser una política global, en la cual esté en una política país. No basta solamente con charlas, que son útiles, sino que tiene que ser algo que implique tomar en cuenta las estructuras más básicas de cada comuna, de las poblaciones, ¿cierto? Nos queda De los solo un barrios, etcétera. minuto. Nos queda, sí, Adelante. nos queda solo un minuto y quisiera, si nos pudiera dar uno o dos consejos de autocuidado también para las personas, dentro de lo posible de las limitaciones que cada uno tiene en su entorno. El primer consejo es no dejemos de tener miedo. El segundo consejo es cuidado con nosotros mismos. No seamos arrogantes, negacionistas, no tomemos estas cosas por encima en forma superficial, porque esto es grave. En tercer lugar, pensemos en los demás. En primer lugar, en nuestra familia, en contener aquellas cosas que las pueden dañar, que las pueden perjudicar. Ujú. Tratemos de, y en siguiente, tratemos de transformar en una forma de terapia de salud mental nuestros actos de solidaridad, ya sea dentro de la familia, con los Perfecto. vecinos o en los diferentes lugares y asociaciones donde estemos. Esos serían algunos de mis consejos. Quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado León Cohen con su reflexión, con este momento, justamente que también tiene mucho de sanador, de reflexionar, de mirarnos y de escucharnos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Mucha suerte.